Buenas, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez Díaz, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En el presente video mostraré el desarrollo de la guía de actividades número 16 de la asignatura Microcontroladores. El ejercicio nos pide implementar un sistema de control digital en lazo cerrado para regular la temperatura de un horno, teniendo en cuenta las siguientes características. Rango de operación de 25 a 200 grados centígrados. Ingresar la temperatura de referencia o set point a través del teclado matricial. Visualizar la temperatura de referencia ingresada y la temperatura del horno a través de la pantalla LCD. La señal correctiva para nuestra aplicación debe corresponder a un controlador proporcional. La señal actuante será una señal PWM con frecuencia de 1 kHz que controlará el switcheo de un MOSFET. Debemos limitar la señal de control entre 0 y 200. Podemos tener un margen de error del sistema del 10%. Y debemos hacer comunicación serial entre los microcontroladores con una velocidad de comunicación de 9600 baudios. Debemos de tener en cuenta los siguientes parámetros a configurar en la simulación del horno. El AS se configurará de la siguiente manera: tendrá 10 bits de resolución, tiempo de conversión de 2 microsegundos, periodo de muestreo de 300 milisegundos, temporizados con el timer 0, voltaje de referencia positivo de 5 voltios, voltaje de referencia negativo de 0 voltios, la resolución será de 4.88 milivoltios y el valor binario que nos entregará la AS en función del voltaje entrada a este estará determinado por esta ecuación. El horno ya tiene incorporado un sensor de temperatura el cual nos entrega 1 voltio por grado centígrado de acuerdo a la configuración que dijimos anteriormente. Entonces pondremos un divisor de voltaje que nos dará una relación 100 a 1, lo cual a la salida tendremos 0.01 milivoltio por grado centígrado. Con esto encontramos la función que nos determina el voltaje de salida en función de la temperatura. Ahora, si despejamos y reemplazamos, encontramos la ecuación que nos relaciona la temperatura en función del valor binario que nos entrega el ADC. Como dijimos anteriormente, debemos de configurar un periodo de muestreo para el AS de 300 milisegundos. Para esto contamos con la siguiente ecuación, pero como no se puede configurar el timer para que se desborde cada 300 milisegundos, lo configuramos para que se desborde cada 50 milisegundos y con esto debemos contar 6 desbordes para tener los 300 milisegundos. La señal PWM la debemos de configurar a una frecuencia de 1 kHz. Esta frecuencia se configura mediante el timer 2, por lo cual debemos encontrar el valor que se debe cargar a este para obtener dicha frecuencia. A continuación observamos el diagrama de bloques del diseño propuesto. Tendremos dos microcontroladores, a uno lo llamaremos maestro y al otro esclavo. A través del teclado matricial ingresaremos la temperatura de referencia o el set point. Esta deberá ser visualizada a través de la pantalla LCD y a su vez debe ser enviada a través de la comunicación serial al microcontrolador maestro. Ahora, el microcontrolador maestro debe sensar la temperatura del horno y esta es enviada a través de comunicación serial al microcontrolador esclavo, el cual la visualizará también en la pantalla LCD. De tal manera que en la pantalla LCD se visualiza la temperatura de referencia y la temperatura a la cual el horno está. El microcontrolador maestro deberá procesar esta información para así modular el ancho de pulso de nuestra señal que hace el switcheo del MOSFET y con esto se regula la temperatura del horno. A continuación observamos el diagrama de flujo del microcontrolador esclavo, en el cual observamos el bloque de configuración con las entradas, salidas, las interrupciones y la demás configuración que tendrá el microcontrolador. Lo primero que hacemos es mostrar un mensaje de bienvenida en la LCD. Luego leemos el teclado y almacenamos eso en la variable tecla pulsada. Preguntamos si la tecla pulsada es igual a la letra A. De ser así, decimos que la variable temperatura de referencia va a ser igual al valor que retorna la función de lectura del teclado, la cual en un momento se explicará. Luego de esto enviamos a través de la comunicación serial la temperatura de referencia al microcontrolador maestro y visualizamos esta temperatura de referencia en la pantalla LCD. A su vez también visualizamos la temperatura del horno. Dicha temperatura es la que envía el microcontrolador maestro a través de la comunicación serial y se recibe mediante la siguiente instrucción. Finalmente volvemos a repetir lo mismo. La función lectura teclado tiene el siguiente funcionamiento. Primero lee el teclado y almacena en la variable tecla pulsada esta lectura. Luego pregunta si la tecla pulsada es un número entero. De ser así lo visualiza y lo va almacenando en la variable número ingresado. Y vuelve a hacer lo mismo. Esto con el fin de ir almacenando número por número que se ingresa al teclado en una sola variable. Si la tecla pulsada no es un número entero, entonces pregunta si la tecla pulsada es igual a la letra A. Si no es igual a la letra A, pues vuelve al principio. Si sí es igual a la letra A, pregunta si número ingresado está entre 25 y 200, que es lo que nos pide la guía. Si no está entre este rango, entonces el número ingresado se reinicia y vuelve al principio de la función. Si el número ingresado sí está entre este rango, entonces la función nos retornará este valor. Ahora observamos el diagrama de flujo del microcontrolador maestro, en el cual podemos ver el bloque de configuración con sus entradas y salidas, la configuración del ADC, la configuración de las interrupciones, la configuración serial y la configuración del PWM. Entonces lo primero que debemos hacer es definir la constante K para nuestro controlador proporcional.
Como no hemos visto la teoría de control, entonces esta constante K, por indicaciones del ingeniero, se seleccionó a base de prueba y error, la cual es de 65. Luego de esto calculamos cuál es la temperatura del horno de acuerdo al valor binario que nos entrega el ADC y esto lo relacionamos con la ecuación que dijimos anteriormente. Después de esto enviamos la temperatura del horno a través de la comunicación serial hacia el microcontrolador esclavo para así visualizarlo en la pantalla LCD. Seguido de esto calculamos el error E, el cual va a ser la temperatura de referencia menos la temperatura del horno. Y después de esto calculamos la señal de control, la cual va a ser la constante K por el error. Y determinamos el rango para la señal de control, la cual debe estar entre 0 y 200. Esta señal de control será la encargada de determinar el ancho de pulso de nuestra señal PWM, la cual es la que hará la conmutación del MOSFET, y repetiremos este bucle infinitamente. Como dijimos anteriormente, la lectura de la ADC deberá tener un periodo de muestreo de 300 milisegundos. Para esto se hace con la interrupción de timer 0, el cual configuramos para que se desborde cada 50 milisegundos y contamos 6 desbordes para así tener los 300 milisegundos y almacenar el valor binario del ADC en la variable valor ADC. Luego reiniciamos el contador y volvemos a cargar el número 61 al timer 0 para que se siga desbordando cada 50 milisegundos. Y finalmente observamos la interrupción que nos recibe el dato que nos envía el microcontrolador esclavo a través de la comunicación serial, la cual será la temperatura de referencia que fijamos con el teclado matricial. A continuación procederemos a observar los códigos de cada microcontrolador. Este es el código del microcontrolador esclavo, en el cual podemos ver la configuración de los fusibles, la configuración de los pines de transmisión y recepción de datos para la comunicación serial. Observamos la interrupción que nos recibe el dato del otro microcontrolador a través de la comunicación serial. Habilitamos las interrupciones globales, habilitamos la interrupción de comunicación serial. Luego mostramos el mensaje de bienvenida en la pantalla LCD y luego procedemos a leer el teclado como se explicó en el diagrama de flujo. Determinamos cuál va a ser la temperatura de referencia y enviamos esta temperatura de referencia a través de la comunicación serial hacia el otro microcontrolador. Visualizamos esta temperatura de referencia en la pantalla LCD y luego visualizamos también la temperatura del horno, la cual fue recibida a través de la comunicación serial. Y por último observamos la función que nos hace la lectura del teclado, como se explicó a detalle en el diagrama de flujo. Ahora compilamos este código y pasamos a observar el código del microcontrolador maestro. Los pines de recepción y transmisión de datos para la comunicación serial. Aquí observamos la interrupción que nos recibe el dato de la comunicación serial y lo guarda en la variable temperatura de referencia. Ahora observamos la interrupción por timer 0, la cual nos hace el conteo para tener una frecuencia de muestreo de la SD de 300 milisegundos. Ahora aquí definimos el valor que va a tener la constante K, que como se dijo fue de 65, y esta se determinó a base de prueba y error. Ahora tenemos la configuración de las interrupciones, del PWM, del ADC. Y por último tendremos el bucle infinito, en el cual lo primero que hacemos es determinar la temperatura del horno en función del valor binario que recibimos del ADC, implementando la ecuación que se explicó en un principio. Después de esto enviamos el valor de la temperatura del horno a través de la comunicación serial hacia el otro microcontrolador. Luego calculamos la señal de error, la cual va a ser la temperatura de referencia menos la temperatura del horno, y después de esto multiplicamos esta señal de error por la constante K para así determinar la señal de control del PWM. Esta señal de control la limitamos entre 0 y 200, para finalmente enviarla y hacer el control del ancho de pulso. Ahora compilamos este código. Como vemos, compiló correctamente. Ahora pasamos a observar la simulación. Primero cargaremos el archivo hexadecimal a cada microcontrolador. Primero al microcontrolador maestro. Entonces seleccionamos el archivo .hexadecimal y aceptar. Y luego al esclavo. Ahora corremos la simulación. Como podemos ver, al oprimir la letra A, entonces nos deja ingresar cualquier valor. Si ponemos un número fuera de rango, por ejemplo 13, no nos va a dejar ingresar. Y oprimimos A, no nos va a dejar ingresar, nos va a pedir otro valor. Ahora probaremos ingresando 30 grados. Presionamos la tecla A, acercamos un poco la simulación y vemos como la temperatura se empieza a estabilizar. Esto tomará un tiempo, entonces por lo tanto aceleraré un poco el video. Como vemos, ya se estabilizó en los 30 grados, con un error muy pequeño. Esto lo podemos comparar con el voltaje que nos sale acá.
Entonces oprimimos la tecla A e ingresamos, por ejemplo, 100 grados. Y vemos como la temperatura se empieza a incrementar hasta que se estabiliza en 100 grados. Voy a acelerar un poco el video. Como vemos acá, ya la temperatura se estabilizó con un error bastante pequeño. Vemos que está oscilando entre los 98 y los 106 grados, pero es un error aceptable. Y finalmente, por ejemplo, probaremos con 195 grados. Para esto oprimimos la tecla A, ingresamos el nuevo valor y vemos como la temperatura se empieza a incrementar. Voy a acelerar el video de nuevo. Como vemos acá, la temperatura ya se estabilizó y está oscilando entre los 200 y 190 grados, lo cual es un error aceptable. Muchas gracias, eso fue todo.